Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué alegría, qué gran gozo compartir los principios de la palabra de Dios, los consejos de Dios para este tiempo. Y lo hacemos a través del estudio de la palabra de Dios. Queremos comentarles que ha sido una gran bendición los estudios de la palabra de Dios. Hemos hecho un viaje por todo México y muy alegre la gente conociendo las verdades para este tiempo. Y los invitamos también a continuar, a perseverar en este conocimiento tan lindo. Recuerden que nosotros no estamos levantando religiones, al contrario, la religión nuestra está basada en la palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios. Un escrito está, y si está escrito, mis hermanos, yo creo que podemos hacer bien en poner atención. Y eso es lo que hoy vamos a presentar, el consejo de Dios, no el consejo de los hombres ni de un concilio, sino el consejo divino de Dios. Para eso, para comenzar nuestro diálogo profético, vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito seas hoy y siempre, Señor. Gracias por guiarnos en las revelaciones divinas. Gracias por impresionar los corazones de nuestros hermanos al conocimiento tuyo, a que te conozcan a ti, al verdadero Dios. Señor, sabemos de que todos estos mensajes no sabemos a dónde llega, pero cualquiera de nuestros hermanos que allá a la distancia esté escuchándonos, pedimos que sobre ellos descansen tus bendiciones. Señor, que la palabra viva y eficaz sea para nosotros la amonestación para este tiempo, para hacer decisiones decididas, oh Dios, para un día estar contigo. Gracias por estos favores y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, mis hermanos, bueno, vamos a comenzar nuestro diálogo profético. Recuerden, es un diálogo, uno solo no puede hacer un diálogo, ¿verdad? Así que tengo invitados muy especiales, al pastor Contreras. Pastor, una alegría nuevamente encontrarnos aquí en casa, aquí en la casa de los estudios, aquí en Holland 7, para el lado de Estados Unidos, en Alhambra, California. Es una gran bendición, pastor. Gracias, Benedicto, gracias. Mis amigos, gracias también porque están sintonizándonos. Deseamos lo mejor para ustedes, las ricas bendiciones del Señor, y que este estudio sea muy motivador, que todos nos sintamos aguijoneados en el estudio, en la comprensión y especialmente en la obediencia de la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, gracias, pastor. Mi hermano Sebastián, también es una alegría poder compartir. Bueno, el hermano Sebastián también lo conocen, ¿no? Es uno de nosotros. Nuestro hermano Sebastián dice que tiene una finta ahí como de yucateco, ¿no? Así que, hermano Sebastián, una alegría, un gozo, y bueno, saluden a nuestros hermanos porque nos están viendo. Pastor Ben, bienvenido una vez más acá a esta base donde nosotros nos corresponde comunicarnos mediante la palabra de Dios con los hermanos allá en la distancia. ¿Y qué noticias hermosas trae usted de nuestros hermanos en Cancún, de todas diferentes denominaciones? ¿Cómo alcanza a Dios a llevarles a ellos también este mensaje desde aquí? Los milagros que Dios hace por medio de la internet o por medio del aire, como decimos, ¿no? Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Será un placer compartir con ustedes las experiencias del tema de esta mañana, de esta tarde. Perdón. Amén. Gracias, hermano Sebastián. Queremos comentarles acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Ante todo, una de las cosas que queremos comentarles es que Dios está obrando en medio de su pueblo. Amén. Es una gran bendición. Amén. Dios obra en su pueblo, ¿no? Nosotros comenzamos este proyecto con la ayuda de Dios y con grandes expectativas de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sabes una cosa, se está cumpliendo. Amén. Está llegando por todos lados esa bendición. Así que con mucho entusiasmo hoy vamos a compartir en nuestro diálogo profético. ¿Cuál es la rutina que tiene muy pronto? Sí, bueno, la verdad es que queremos alcanzar todo el Caribe y justamente dentro de la segunda semana de octubre vamos para República Dominicana a sentar una base allá también para el Caribe. Una gran bendición. Su regreso de México, que fue un éxito, ahora lo esperan allá. Sí, definitivamente, y así vamos llevando este mensaje por diferentes lugares. La idea es que el pueblo de Dios, aquellos que utilizan el nombre de Cristo, sean bien orientados. Y aquí también nuestro pastor Gustavo pronto lo vamos a ¿También? mandar para el Medio Oriente. ¿También? Quiero comentar a los hermanos que estamos en un proyecto un poquito distinto del de Benedicto, pero siempre con la evangelización. Amén. Y es a través del uso de camisetas misioneras que he diseñado, y nuestro ministerio que llamamos Saeta Ministry o Ministerio Saeta
está siendo conocido en países como África, la India, Pakistán, a través del WhatsApp, Nepal, Filipinas, Bangladesh, en fin, países con los cuales estamos en contacto, numerosos pastores que están deseando recibir la camiseta. Amén. Estamos en ese proyecto, Amén. buscando sponsors, fondos, para poder gastar el dinero en la inversión de camisetas y desde acá preparar seminarios para predicar allí la palabra de Dios. Esta gente recibe el seminario, lo enseña y con las camisetas los miembros de la iglesia, ahí las tenemos en imágenes, Gloria salen a a la calle luciendo muy valientemente estos mensajes. Ustedes ven allí una imagen de la venida de Cristo y luego atrás una amonestación que da uno de los ángeles de Apocalipsis contra Babilonia, para que todos tomemos conciencia de la venida de Cristo y de la debida preparación que debemos estar para encontrarnos con el Señor. ¿Cuál es el propósito de mañana? Perdón, mañana. ¿Qué planes tiene también? Mañana, Sebastián nos trae las informaciones. Mañana estamos saliendo con Benedicto. Quiero contarles, amigos y hermanos, a un instituto de teología. La futura escuela aquí. Y vamos a conversar con el rector de ese instituto. Allí hay una graduación y el plan nuestro es ver cómo podemos traer una filial de ese instituto acá, abrir un branch, una escuela de capacitación teológica acá en la sede de Alhambra, para aquellos amigos, hermanos que quieran capacitarse teológicamente. O sea, tendremos los profesores respectivos, la capacitación y la acreditación oportuna, que van a recibir un buen diploma para que el hermano que se gradúe sepa que tiene un título válido, para que pueda predicar la palabra de Dios y eventualmente, si allí alguien lo habrá de emplear, eso ya depende del futuro. Amén, bendito Sale sea bien Y aquí los capacitado. mandamos al mundo. Así es. Amén, bendito predicar. sea Dios. Y podrá O sea que- salir. O Podrá sea que de salir. aquí, mis hermanos, va a haber trabajo, ¿no? Así Aquel es, que así entre a la escuela teológica aquí en Alhambra va a tener ya trabajo asegurado. Amén. Yo lo que animaría es a los hermanos que están escuchando esto, ya haremos la promoción respectiva. Recuerden, mañana vamos a ver a este director. Vamos a Ya nos orar, dijo que vamos a orar por conversar. ustedes. Ya hablamos con él. Y que entonces cuando hagamos la promoción, los que amigos, hermanos que quieran comunicarse y recibir las clases a distancia, es decir, haremos mayormente online o a distancia, algunas presenciales, para que tengan la capacitación y reunidos los requisitos, luego ellos tengan su evaluación y la tesis, acreditación. sus Y así tesis, se les reconozca que han sido alumnos de este seminario que en su momento daremos a conocer. Amén. ¿Quieren información? Comuníquense, escríbanos para que así Hay un sepamos. número de teléfono, ¿no? Eso es. Sí, hay un número de teléfono. Gracias, pastor. Amén. Gracias por las buenas noticias. Y bueno, podemos seguir hablando de buenas noticias. disculpen Pero por bueno, la pregunta. no, es una bendición realmente. Y hoy vamos a hablar acerca de la Biblia y las profecías predictivas. Como nosotros sabemos, el libro de Daniel es específicamente el capítulo 2 que estamos hoy estudiando. Son profecías predictivas y es una de las grandes evidencias de que la Biblia es la única autorrevelación inspirada. Y eso me encanta. Es la autorrevelación inspirada, el único y verdadero, que es lo que inspira al único y verdadero Dios. Y es una gran bendición. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la Biblia es el único libro santo del mundo religioso, llámense como se llame, que tiene profecías predictivas. Y de eso vamos a tratar hoy justamente. Y queremos hoy específicamente, leamos, por favor, entremos en el capítulo 2, verso 29. Vamos a comenzar nuestras profecías predictivas. Daniel capítulo 2, verso 29 dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Ahí vienen las profecías predictivas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Mis hermanos, lo que podemos aprender hoy en este verso 2.29 que va a ser muy abarcante, que Dios está por encima del tiempo. Dios está por encima de todo. Toda la historia está presente delante de Él. O sea, no podemos nosotros, realmente la historia ha comprobado todos los hechos y en verdaderos detalles. Dios no está limitado por el pasado, por el presente o por la secuencia del tiempo futuro. Dios no tiene limitaciones en lo absoluto. Los seres humanos son los limitados. Este preconocimiento, que también vamos a estudiar, que le llamamos la omnisciencia de Dios, no quita el libre albedrío humano. Miren, qué importante, a pesar de quién es Dios, no lo podemos engañar, Él es presente, Él es ayer, es hoy,
Realmente a Dios nadie lo toma por sorpresa. Pero hay algo en nosotros, y esto que tenemos es el libre albedrío. Lo que los seres humanos tenemos, algo que Dios dejó en nosotros, para que nosotros elijamos. Entonces, aquí viene algo bien importante. Por lo consiguiente, nosotros somos responsables por nuestras escogencias. Nosotros escogemos servir, a quién adorar, nuestra religión. Nosotros escogemos. Pero más sin embargo, yo puedo decir a usted que la Biblia no enseña determinismo. ¿Qué determinismo? Por ejemplo, el Islam es una religión determinista. O sea que de una u otra manera, legalista, digámoslo de esta manera, o quizás mucho más abarcante, como dice aquí, determinada. No, Dios no es así. Dios te da la libertad, libre albedrío. Tú escoges. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que quiere Dios, mis hermanos? Hacer un pacto. Él no quiere que le sirvamos tiranamente. No es así. Dios lo que quiere, desea hacer un pacto con sus hijos, con aquellos que lo han invocado. Y eso trata precisamente de esta revelación del capítulo 2, y específicamente en el verso 29. Entonces comencemos, mis hermanos. No sé si algún comentario al respecto de este comentario que yo estoy dando. Sí, quisiera tal vez comentar por qué este tema es tan importante, lo que tiene que ver la relación de Dios que predice, predictivo, Él lo sabe de antemano, y la participación del libre albedrío humano. Si Dios lo sabe, ¿será que Él ya lo determinó y por lo tanto yo apenas cumple lo que Él ya decidió? Eso sería ya el determinismo. Ya Dios lo decidió, hago lo que Dios quiso que yo hiciera. O yo tengo libre albedrío, que aunque Dios me lo reveló, yo puedo escoger un camino diferente para aquí o para allá. Déjenme ilustrarlo para que notemos la relación y la tensión de ambas cosas. Es el caso de Judas. Ya había sido profetizado en la Biblia, en los Salmos especialmente, el comportamiento de Judas. Textos como que el que comía conmigo me dio una patada, me dio con su calcañar. Por dar un ejemplo de los muchos. El que comía pan conmigo. Cuántas expresiones que se hablan en los Salmos acerca de Judas. Ahora bien, si Dios ya sabía y había profetizado, vio la escena de Judas, toda su historia, y lo puso por escrito, Judas quizás podría defenderse en el juicio diciendo, si Dios ya lo sabía y ahora me condenan por lo que yo hice, ahí tenemos un ejemplo de los Salmos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es un típico salmo predictivo acerca de la conducta del traidor, de Judas. Pero ahora hacemos el planteo. Si llegado el juicio se le permite a Judas expresarse y defenderse, ¿por qué me van a condenar si ya estaba predicho lo que yo iba a hacer? Y por lo tanto Dios había determinado y yo lo hice. Y entonces me condenan a mí. Notamos un juego allí donde hasta con cierta malicia, sorna de parte de quien se quiere defender. En verdad, amigos, no se trata de eso y es lo que queremos estudiar acá. Y es, primeramente, Dios sabía todo, pero el hombre es el que decidía. Feliz el hombre que conoce la profecía, sabe entonces los caminos malos y buenos y escoge el bueno para agradar a Dios, porque Dios ya puso el camino malo también. Es decir, ya lo vio. Déjenme ilustrarlo con un simple ejemplo. El caso del meteorólogo. El meteorólogo, cuando predice las calamidades, él no las ordena. Él no hace que la calamidad ocurra, sino que la prevé, la observa, la conoce por sus estudios y entonces puede pronosticar. Nosotros diríamos profetizar en el ámbito religioso. Él la pronostica. Cuando viene la calamidad, ¿le vamos a echar la culpa al meteorólogo? ¿Por tu culpa llegó tal cosa? No, yo ya lo vi y por lo tanto lo escribí, se lo pronostiqué. Bien, la calamidad viene por propia decisión, diríamos así, usando los paralelos. En el caso de la Biblia y las profecías predictivas, anuncian eventos, pero es el hombre su obligación de conocer el evento, para que llegado el momento, ahí tome la más eficaz, la más feliz decisión. Amén. Si la decisión era de tal manera, pues colaborar con Dios. Para eso es el plan, el propósito de las profecías, que colaboremos con Él, ya que Dios lo vio y tenemos el privilegio de que nos revele de cómo van a ir las cosas. Por ejemplo, el advenimiento ahí en lo de la piedra, el advenimiento de la estatua, el advenimiento de la piedra. ¿Cómo yo puedo colaborar con Dios? Pero en verdad, por mi necedad, hago lo contrario. En lugar de colaborar, estorbo. Y ahí entonces entra el tema del juicio. Mi libre albedrío, mi participación, voluntaria o no, y cómo Dios lo supo y lo predijo con tiempo. Amén. Ahí en el verso 29 de mi versión dice, mientras su majestad dormía,
soñó los acontecimientos que están por venir. Miren, qué importante es esto. Él estaba mostrando a través de un hombre finito, como en el caso de Nabucodonosor, lo que iba a venir. Ahora, aquí como que hay una contradicción, ¿no?, en el asunto, porque hemos nosotros reiterado muchas veces que Dios da sueños a sus santos, a aquellos hombres que le obedecen, como el caso de Daniel, pero vemos también que le da un sueño a alguien que no es, digámoslo así, no tiene las facultades, no tiene los atributos que justamente Dios podría escoger para alguien, para revelarle un sueño. En el caso de Nabucodonosor, hermano Sebastián, él era un hombre impío, ¿no? Sí. Pero más sin embargo, ¿por qué Dios le place revelarle? Y es tomado en cuenta. Y es tomado en cuenta, Sí, más que todo. sí, sí. ¿Por qué Dios le place eso? El rey Nabucodonosor juega un papel sumamente importante, yo lo dije la semana pasada, de que aunque existían unos anticipados reinos anteriormente, se habían visto el reinado de los asirios, los semitas y todo, el reino de Hammurabi y también el de Sargón y otros más que se me escapan ahorita. ¿Por qué Dios tuvo a bien tomar en cuenta el punto de partida de la historia de este mundo, desde que nace allá en la Torre de Babel hasta la recta final que nos toca a nosotros vivir? Dios toma en cuenta porque dice la historia que el rey Nabucodonosor, en él se fija un nivel, pero un nivel bastante amplio en conquistar naciones y todo, dominio, control y eminencias que tiene el hombre, y de ahí parte el cuadro de Dios profético para contar las futuras generaciones y los posteriores reinos que vendrían, descritos en la estatua del capítulo 2. Aunque la naturaleza del hombre jamás acepta los designios de Dios, y lo vamos a considerar más enseguida en el capítulo 3, el hombre jamás se resigna, a tomar la decisión de Dios, y más sin embargo Dios lo toma en cuenta. El versículo 29, el cual habló usted, Pastor Ben, Dios le muestra, le dice todo. La razón del sueño tuyo es porque en tu cabeza vino un recorrido de lo que es la historia presente y al final. Y entonces, el problema que el rey tenía es que a él se le fue el sueño. No lo podía traer, no lo podía él describir, porque eso depende de Dios solamente. Allá en el versículo 10 y 11 ya lo habían dicho los sabios que él tenía. Ninguna de estas cosas pueden ser reveladas, le dijo, sino solamente con un Dios de distinta postura, ¿no? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. En este dicho de los sabios aquí todo, podría decirse de los reyes anteriores que ellos conocían, ¿verdad? Y ahora se le presenta a él con tal situación. Hombre, nosotros que tenemos la experiencia, y vamos a decirlo entre comillas, este joven tan proyectado que es Daniel y sus colegas y todo, pues tan chamacos, tan jovencitos, ni de tomarlos en cuenta, porque la sabiduría que ellos tenían pues iba más allá de la comprensión que podía tener el rey, pues el rey tenía línea de una adoración distinta a la que Daniel representaba. Amén. Y es el cuadro de Dios que quería llegar a un punto a confrontarlos y todo. Él es tomado en cuenta y está a punto de Dios enfrentarlo con la realidad usando a un hombre humilde y sencillo. Amén. Realmente vemos nosotros aquí que Dios a través de Él usa como Él le place, ¿no? Sí. O sea, realmente, y vemos nosotros muchos pensamientos de la palabra de Dios al respecto. Él ha utilizado hombres impíos. Ciro, por ejemplo, mi ungido, imagínense, no hablar de un impío, decir que es mi ungido, y así sucesivamente vemos muchos actos. Pero cuando nosotros entramos, Dios quería revelar a este hombre
que Él es el que estaba, como dijimos nosotros aquí, que Él es, siempre fue en el pasado, siempre está en el presente y también en el tiempo futuro. Eso es lo que quería mostrarle Dios a través de esta revelación. Y cómo la palabra de Dios es tan eficaz, es verdadera, es cierta, la historia lo comprueba. Y vamos a ver unos hechos maravillosos que tuvieron cumplimiento. Por ejemplo, vamos a las profecías predictivas. Génesis capítulo 3, verso 15. Lo vamos a comparar esta profecía con Gálatas capítulo 4 y verso 4. Leamos primero Génesis 3, 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, comparémosla con Gálatas capítulo 4, verso 4. Miremos qué es lo que está sucediendo. Dice acá, Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se cumple la profecía, pastor? Sí, absolutamente. Si miramos el texto, lo ponemos otra vez en pantalla. Allí se habla de una simiente. Pondré enemistad, dice el versículo de Génesis, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer es Cristo. Esto nos lo va a decir también en Gálatas. Hay una porción donde Pablo se dedica, en el capítulo 3, a hablar de la simiente. Y entonces, esta simiente cuando llega, hiere a la simiente, su equivalente, enemigo, que en este caso es Satanás. Y al decirle que le da en la cabeza, es una herida mortal, en tanto que la herida que el enemigo le da a Jesús es una herida temporal. ¿Cuándo ocurrió esto? Fue en la misma cruz del Calvario. Allí, con la cruz del Calvario, Jesús dio la muerte a Satanás. Esto nos lo va a decir un texto de Hebreos. Vamos a buscarlo también, capítulo 2. En tanto que la cruz para Cristo representa una herida en el calcañar porque Él pudo resucitar. Mientras que la cruz es muerte para Satanás, la cruz es vida para Jesús porque Él pudo resucitar y nos da vida a todos nosotros. Pero miremos allí en Gálatas capítulo 2 cómo se cumple el texto de la muerte que Satanás tiene. En sentido espiritual también se va a decir. En el versículo 14, 2.14 de Gálatas. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... 2.14. No, estamos hablando de Hebreos. Hebreos 2. Hebreos 2.14. Eso es. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, en la cruz del Calvario, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces ahí notamos, esa es la herida mortal que le da en la cabeza. Y la misma herida de la cruz del Calvario es la herida en el talón de Jesús. Muy dolorosa, por cierto, pero Cristo pudo resucitar y volver a la vida. O sea, pastor, realmente podemos ver ahí que esta profecía predictiva se cumple literalmente en la cruz del Calvario. Así es. ¿Ya? Amén. Amén. Ahora, miremos otra profecía predictiva. Aquí es Génesis capítulo 12, verso 3. Y la vamos a comparar con Mateo 1.1. Génesis capítulo 12, verso 3. Dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a San Mateo capítulo 1, dice, aquí está, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos nosotros otro cumplimiento. En Génesis 12:23 habla de una genealogía, y en San Mateo 1:1 habla de la misma genealogía. Me gustaría que hicieran algún comentario al respecto de esto. Sí, estos textos, hay muchos más por supuesto, siempre apuntan al hecho de que en Abraham nace una nueva raza. Dios había salvado a los seres humanos por medio del arca de Noé, y entonces saca allí a 8 personas para otra vez crear la raza humana o darle nueva continuidad. Pero no funcionó. No. Y lamentablemente el planeta vuelve otra vez a la oscuridad hasta que Dios interviene y lo hace en la persona de Abraham. Entonces con Abraham, su esposa, van a formar, yo digo, una nueva raza de gente fiel, creyentes, obedientes. Un hombre que ama al Señor, Dios lo amó mucho también, y como dice el texto ya en los comienzos del capítulo 12, que él creyó
y entonces le fue contado por justicia. Entonces con ese hombre, allí el Señor hace pacto, y a través de ese pacto, todos los descendientes de Abraham tienen que ser como Abraham. Solamente que el apóstol Pablo va a desarrollar el buen pensamiento de que no se trata de descendencias física o fisiológicamente o carnalmente, sino es una descendencia moral. Tienen que ser como Abraham, obedeciendo a Abraham, que incluso el gentil, que aunque no haya practicado la circuncisión, que era signo del pacto con Abraham, aunque no tenga circuncisión, pero obedece como lo obedece Abraham, esa obediencia le es contada como circuncisión, como que ya es hijo de Abraham. Ahí tenemos el texto de Santiago también. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, al decir esto, en Abraham, todos los que descienden de Abraham, y allí entra Jesús, que es la simiente especial de Abraham, y entonces la genealogía que estamos leyendo le ponemos otra vez de Mateo capítulo 1:1. Entonces, Jesús es hijo de David, dice allí, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, porque es el hijo del rey David, pero hijo de Abraham. Desde allí arranca entonces la promesa del pacto para esta nueva raza de creyentes que tienen que ser como Abraham. Pastor, hermano Sebastián, podemos ver que en este caso la Biblia y las profecías predictivas hablan acerca del Mesías, el ungido, ¿verdad? Así es. Acerca del Mesías. Y no solo eso también, sino a través de las profecías, quiero leerles algo, dice: recibiréis poder. En la página 124 dice: en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Y eso lo hizo a través de ¿qué? A través de la inspiración. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Dos cosas. En la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Autoridad absoluta y una revelación infalible. ¿Por qué razón? Hablan de Jesucristo. Y dice: constituyen la regla del carácter. Nos revelan doctrinas. Sí. Y son la piedra de toque de la experiencia religiosa del mundo cristiano. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. A eso lo leemos en en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí la Biblia y las profecías y el Cristo el ungido. De esa manera vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis 17, Génesis 17, 19, Génesis capítulo 17, verso 19, y lo vamos a comparar con Lucas 3, capítulo 3 y verso 4. Leamos: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Ahí está una palabrita que hay que tenerle en mente: mi pacto con él, como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Ahora vamos a ver acerca del pacto en San Lucas. Vamos a San Lucas, capítulo 3, verso 4, y dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. A mí me gustaría, hermano Sebastián, hacer la aplicación realmente de esta profecía predictiva, donde el Señor Jesús, justamente, como vimos en Génesis, y lo aplica a Lucas, ¿qué es lo que estaba transmitiendo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que transmite estas verdades. Yo tenía marcado un pensamiento antes mientras leyó usted Génesis 3:15, donde se identifica el caminar de un hijo de Dios y donde se tropieza con aquellos que no toman el veredicto de seguir a Dios, ¿no? Leíamos entonces en Génesis 3:15 ese procedimiento y todo, y cómo el hombre que gustó vivir la realidad de un mundo no con malicia, se pudo ver. Vamos a leerlo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañal. Cuando yo veo este texto, viene mi pregunta:
¿cómo explicar este pasaje? ¿Cómo entenderlo yo? Desde el mero arranque, desde el inicio que Dios describe la misión profética de que un día será revelado la aparición de el Santo de Israel, el esperado, ¿no? Y cómo Dios viene tratando con la raza humana desde la primera pareja que Dios identifica, luego viene el deseo de procrear y luego llegamos nosotros en el capítulo 4 con el versículo 8 cuando perciben ellos el fruto de este caminar, una severa enemistad que uno no lo sabe, ¿no? Leemos ahí, por ejemplo, en Génesis 4, versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Cuál fue el motivo y la razón? Versículo 5. Mas no miró propicio a Caín y a, versículo 5, y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Aquí está el problema. ¿Cuál era la paz o cuál es la paz que el hombre cristiano hoy en día buscamos hoy en día? ¿Y por qué la Biblia desde el Génesis viene hablando de la profecía y todo hasta el día final de su cierre? Y lo que estamos estudiando los reyes del mundo, que forman parte pero de un estilo de vida distinto y sin embargo en ciertos momentos son utilizados como siervos de Dios y a la vez hacen grandes cosas en pro de la causa de Dios, mas sin embargo su desarrollo personal no va con la línea de Dios, porque en Daniel capítulo 2 comentábamos el viernes anterior de que cuando se impresionó enormemente el rey Nabucodonosor, él no adoró a Dios, él se inclinó, en el versículo 46, se inclinó a Daniel, porque él está acostumbrado a adorar a la creación, a las criaturas, y no a la fuente divina. Y cuando leemos nosotros, estamos analizando, por ejemplo, el versículo 29 del cual partimos, nosotros vemos que el presente no lo identifica el rey Nabucodonosor. Ahí está, le dice la situación del sueño, pero el rey todavía no lo entiende. El presente está allí y es el problema radical de la humanidad de todos, que no muy bien entendemos el presente, a menos que hayamos venido analizando historias pasadas en otros pueblos y podamos ubicarnos. Entonces, cuando ya vemos nosotros que está a punto de usar Dios a Daniel, en el versículo 21 se le muestra al rey y todo, cuál es el cuadro que Dios tiene presente para comenzar a señalarle a él y le dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, toda esta conexión que viene del Génesis, nosotros no hemos visto a la luz del estudio de Daniel, todos los ciclos o los eventos situados en la respectiva ubicación de la profecía, como lo está presentando el pastor Ben, el cumplimiento de una descripción que Dios dio en el pasado a su pueblo. Busca a Abraham en el capítulo 12, lo comentó el pastor Gustavo, y yo puedo verlo, que todo el asunto es que Dios está disgustado con la raza humana, y de hecho ya Dios causó o llevó a cabo un juicio con el diluvio, mas sin embargo Dios busca otra vez aprender un pueblo que pueda ejercer el control o la conexión con Dios y la práctica de lo que el hombre primero violó, que son los mandamientos de Dios. Dios puso decreto, le dijo, si te mantienes aquí no pasará nada, pero si tú los violentas te verás en problemas. Ahora cuando usted va, y yo vamos a la Génesis, capítulo 26, versículo 5, nosotros podemos ver que lo que Dios puso la mirada en Abraham, a Dios le causó delicia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este es el meollo de toda la situación, que Dios llama a un mundo perdido, errante, que no quiere buscar a Dios ni oírle, porque Dios ha dado suficientes anticipos y todo, mas sin embargo existe el libre albedrío,
del cual hemos venido hablando, y el hombre tiene derecho a tomarlo o dejarlo. Gracias, hermano Sebastián. Revisemos otra profecía predictiva con respecto al Mesías, al ungido de Dios. Eso lo vemos aquí que justamente en la Biblia nos muestra, porque todas las profecías muestran al Señor Jesús. Me gusta este punto, que en la misma profecía, tiempos antes, mucho tiempo antes, y lo vamos a revisar en Daniel, capítulo 9, verso 25, ahí vemos el tiempo exacto que Dios, a través del Espíritu Santo, revela el tiempo exacto de su Hijo en esta tierra. Daniel 9, 25, y lo vamos a comparar con Lucas, capítulo 2, verso 1 y 2. Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está, hasta el Mesías príncipe, en el tiempo de su cumplimiento, cuando él iba a estar en esta tierra, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora miremos cómo aquí San Lucas lo complementa, lo determina prácticamente en el capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, estamos ahí justamente, y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Vamos al 2, verso 2, y dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernante de Siria. Pastor, aquí vemos algo bien interesante en esta aplicación, en esta profecía, que Dios en Daniel, cómo lo revela y cómo se cumple prácticamente en Lucas capítulo 2. Acá hay algo muy bonito de observar, y es que Dios se anticipa el cumplimiento de la aparición del Cristo, y entonces anuncia con tiempo, en Daniel capítulo 9, da el tiempo en que aparecería el Cristo. Si bien otra profecía, como la de Miqueas capítulo 5, versículo 2, anuncia el lugar de la aparición del Cristo, acordémonos de Herodes el Grande cuando recibió la visita de los magos de Oriente, y Herodes quedó conmovido, que había nacido un nuevo rey. Convoca entonces al Sanedrín, a los grandes dirigentes religiosos, y Herodes les pregunta, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y esta gente conocedora de Biblia, a una responden, en Belén, allí es donde va a nacer, como está escrito en Miqueas 5:2. Ok, se sabía el lugar, pero ¿y el tiempo? Entonces lo revela Daniel, capítulo 9. Esto es el año 538, para saber también, ir mirando los tiempos. 538 a.C. es la fecha que da el comienzo, 9:1 de Daniel. Bien, cuando se determinan allí que desde la salida de la orden real, amigos, les queremos decir que hay discusiones, porque los estudiosos de Biblia, lógicamente, somos distintos, y uno mira el texto, y para colmo hay gente que hace extraños malabarismos en el texto. Es la interpretación futurista que toma las 70 semanas, dividida en 3 partes, el texto lo va a decir, habrá 7 semanas, 62 semanas, y la última, la una semana, suman 70. Ahí tenemos una imagen para poder guiarnos también. Lo cierto es que si miramos allí el sacerdote, la primera parte aparece allí y una muralla, allí van a 7 semanas. Luego entonces van las 62 semanas que culmina, fíjense, con el bautismo de Jesús. Ahí es donde aparece el Cristo, para que se cumpla el texto de Isaías 61:1, que podemos recordar, podemos leerlo también. Ese es el texto que muestra la aparición del Cristo. Hasta allí, Jesús de Nazaret era un carpintero, obediente a su madre, pero desde que fue bautizado, allí se transforma, es ungido como Cristo. Dice el texto acá, ahí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. La palabra Mesías, Mashiach, en hebreo significa ungido. Su equivalente en griego es Christos. Entonces, Mesías y Cristo son sinónimos. En español sería ungido. Las 3 palabras son sinónimas. Entonces, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y a partir de ese día en que fue sumergido por Juan Bautista y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, allí Jesús se constituye en el Cristo, en el Mesías, para predicar, en el ungido, en el gran ungido, para predicar. Volvemos a la imagen anterior, lo haría por 3 años y medio, allí en la imagen que se nos puso. Fíjese acá, desde el que está Juan Bautista y el Cristo allí, al término de las 62 semanas, ¿sí? Año 27 dice abajo, y entonces va a transcurrir la última semana. O sea, la una semana, le llama así el texto de Daniel capítulo 9.
que se divide en dos partes, 3,5 y 3,5. La primera parte, porque el texto va a decir en Daniel 9, a la mitad de la semana. Allí, es tremenda la profecía predictiva, anunció hasta detalles, como en este caso, que a la mitad de la semana cesarían los sacrificios y la ofrenda. No que cesa la ley, cesan todos los servicios ceremoniales. Allí, sacrificio, ofrenda, el santuario judío, se rasga el velo en dos partes, porque se inaugura un nuevo santuario, que es el del cielo. Ahí vemos entonces a Jesús, que muere a la mitad de la semana, en esa imagen, y luego viene otras 3,5 años hasta el martirio de Esteban, allí en el año 34, y culminan las 70 semanas. Entonces, Dios anunció estas cosas, pero aquí agrego, amigos, que una interpretación evangélica, que llamamos dispensacionalista, corta la última semana y la pone para el futuro, y entonces se perdió de vista, es un doble error, se perdió de vista el Cristo acá, como miramos en la imagen, año 27, ahí lo tenemos otra vez, su bautismo por Juan y el ungimiento del Espíritu Santo. A la mitad de la semana, su muerte en la cruz, 3 años y medio más tarde, el martirio de Esteban. Culminan las 70 semanas, especialmente la última. Pero hay aquí que los dispensacionalistas cortan la última semana, ponemos la imagen otra vez, la cortan allí, desde el bautismo de Jesús hasta Esteban, y la ponen al final. Y al final, dicen, vienen los últimos 7 años, cuando allí aparece el Mesías en un nuevo templo. O sea, para que aparezca el Mesías y cesen los sacrificios y ofrendas, hay que reconstruir el templo. Y es lo que los judíos están haciendo. Que los judíos hagan o reconstruyan o no, es asunto de ellos. El cristiano tiene su profecía. Pero aquí que se ha hecho una mezcla diciendo que reconstruido el templo de Jerusalén, el tercer templo ahora, y allí se van a hacer sacrificios y ofrendas. Ahí a la mitad de la semana, de los 7 años, el ungido sacerdote, porque la palabra ungido abarca no solamente por antonomasia el gran ungido que es el Cristo, sino que también se aplica la palabra a los sacerdotes. Bien, el sumo sacerdote de ese momento va a ser muerto por el anticristo, la abominación desoladora, y entonces están los 3 años y medio aquí primero, los otros 3 años y medio allá, y entonces la gente queda en confusión. Se nos quitó el Cristo verdadero de acá y nos traen una ilusión allá, con una interpretación extrapolada. Se recortó la semana número 70, se le mandó al final. Amigos, esto es muy peligroso. Hay predicadores que hacen esto por ignorancia, supongo. La mayoría, pastor. Y no eso de dispensacionalismo es algo que ha invadido hoy las iglesias. E incluso, ¿verdad? amigos, agrego lo siguiente, ya que Benedicto está comentando esto. Consideramos tan importante este tema de la profecía, y tiene que ver con la comprensión del tiempo de la profecía. Porque según eso, los intérpretes, los hay varios, hay por lo menos 4 escuelas de interpretación de la profecía. Está la escuela preterista, que entiende que toda la profecía se cumplió en el pasado. En el pasado. Así, entonces tiene que ver con la 70ª semana, ahí en el pasado, todo terminó allí. La escuela futurista, más bien lo pone para el futuro, como es el caso de la 70ª semana. Los dispensacionalistas. Sí, los dispensacionalistas. Luego tenemos la escuela idealista, que son aquellos que no le dan importancia al tiempo, sino los valores morales. O sea, dejemos los tiempos que está complicado, a ver qué lección moral podemos sacar. Y los historicistas, que es los que estamos aquí en esta producción, la base, somos los que entendemos que el tiempo se lo entiende, como es profético, como es simbólico, entonces hay una clave, y es que cuando solamente es tiempo profético, al día de la profecía se le pone su equivalente, que es el año real. Por lo tanto, cuando dice 70 semanas, ¿cuántos días componen 70 semanas? 490 días. 90 días. Si lo tomamos en forma preterista, 490 días allí, atrás, y esto significa que en el tiempo de Daniel, 490 días, entonces hagan la suma, cuántos meses son, y ahí se cumplió con Daniel, y no tiene sentido. Los futuristas ponen también los 490 días para el futuro. Los historicistas decimos que a cada día de la profecía es un año. Por lo tanto 490 años que van desde el año 457, que empieza la profecía, cuando dice que sale el decreto para edificar a Jerusalén. Esto ocurrió con Artajerjes, el hombre que comienza a gobernar en el año 465 a.C. En el 7º año, va a contar Esdras capítulo 7, allí es cuando él larga el edicto. En Esdras 7 aparece el contenido del edicto, y entonces Esdras va en camino para hacer cumplir el edicto. Esto es año 457 a.C. De allí sumamos todas las 69 semanas, para llegar a las 70, son 483 años, llegamos al año 27, tal y cual, así fue, allí Jesús apareció. Y luego unos 7 años más con el martirio de Esteban. Al estudiar estas cosas, amigos,
La profecía que Dios nos la da es para que andemos en camino seguro, que la interpretemos correctamente. Por lo tanto, la interpretación preterista es muy arriesgada, la futurista ni qué decir, la idealista no tiene nada que ver en esto. Por eso que el historicista, por algo Dios lo puso en forma de símbolo. A cada día del símbolo, un año real y caminamos seguros a través de la historia. Amén. Cuando nosotros leemos Daniel 2:29, dice, mientras su majestad dormía, soñó los acontecimientos que están por venir. ¿Qué acontecimientos? Los acontecimientos que hablaban del Mesías, justamente. De eso se trata todo esto. Y vemos nosotros aquí, va a ser así rápido, el tiempo se nos va. Por ejemplo, que nació en Belén, comprobado exactamente en tiempo, fecha y espacio. Vemos también el tiempo exacto de su nacimiento. Nació de una virgen, todo eso, no vamos a repasar las profecías. También vemos que el Señor Jesús huyó, la familia, José y María huyeron para Egipto. También vemos nosotros que todo esto estaba preparado con anticipación. Vemos nosotros ahí en Isaías, quiero llevarlas a esta profecía, Isaías 40, verso 3 al 5, Isaías 40, verso 3 y 5, leamos por favor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿A quién se está refiriendo? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Vamos al 4 y 5. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se añane. Verso 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Qué lindo, ¿no? Porque la boca de Jehová ha hablado. Esto comparémoslo justamente con Lucas 3:3, capítulo 3, verso 3. Comparémoslo por favor, Lucas 3, verso 3, y dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Leamos otros cuantos versos más adelante. 4, como está escrito en el libro de ¿quién? Del profeta Isaías. Lo mismo se vuelve a repetir, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire cómo Isaías lo había predicho y ahora lo ratifica Lucas. Y en el 5, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos añadados. Mis hermanos, hermano Sebastián, vemos nosotros que la palabra de Dios no falla. En tiempo, espacio, ¿y qué otra cosa? Tiempo, espacio, corroborado por la historia, no ha fallado la palabra de Dios. Por eso es que las profecías predictivas del libro de Daniel para nosotros son un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de las profecías de Daniel? Que la palabra de Dios prácticamente aquí describe qué fue lo que pasó, lo presente y lo futuro. Prácticamente con eso podemos decir que la palabra de Dios, hermano Sebastián, es confiable. Amén. La palabra de Dios en las epístolas del apóstol Pedro refleja un consejo sano y sabio para cada uno de nosotros. Tenemos pues la palabra profética, dice la palabra de Dios, a la cual hacéis bien estar atento, como una antorcha que alumbra en un sendero oscuro, anunciando la venida pues del Mesías. Y es el proceso de la profecía que el pastor Contreras quería explicar en todas las interpretaciones distintas que hay. Cuando nosotros, ahí tenemos el versículo 19, segunda de Pedro 1:9, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Resulta que al explicar el pastor todo el asunto de las interpretaciones que hay, nosotros tenemos que ir a un punto neutral, como estamos también viendo ahorita un punto neutral que estamos viendo a Daniel en medio de un poder monárquico, un rey, que no dice ser de parte de Dios, mas sin embargo Dios lo toma como siervo suyo y sin embargo hace muchas cosas buenas, ¿no? Como para centralizar batallas, porque el planeta se llenó de violencia y todo. Entonces, cuando nosotros a la luz de la Biblia, partiendo de la profecía,
tomando en cuenta los relatos históricos. Cuando yo voy a citar una cita histórica, no estoy citando un material que le pertenece a mi denominación. Le pertenece a un registro civil, que es quien lleva el recuento de todos los eventos, estampados, patentados y todo, para que en un futuro no muy lejano pueda hacerse usado. Y entonces, por eso es que la línea historicista no nos pierde a nosotros, dando el seguimiento del continuo desarrollo de un punto de partida profético, como lo habla Daniel 9:24 en adelante. Así es que es de suma importancia ver todo esto, porque a mí me da tranquilidad cuando yo digo, por ejemplo, según el diccionario, ¿qué dice esta palabra que aparece en este texto? Yo me dirijo al público no con mi confianza, mi credibilidad, que pudiera tener para algunos de los hermanos, sino que cuando así dice la academia de la lengua, ¿no? Entonces, ahí estamos entrando todos partiendo de un punto neutral. Y aquí vemos nosotros un potencial, un reinado, a quien Dios lo está tomando en cuenta y le dice, la cabeza de oro eres tú, le dice. Y ahora viene el conteo y te voy a mostrar cuál es el papel tuyo, el que has formado y lo que viene por delante. Amén. Gracias, hermano Sebastián. Vemos nosotros exactamente en tiempo, en espacio. Fue proclamado Hijo de Dios, el ungido de Dios. Hasta su ministerio también fue predicho. El ministerio en Galilea también fue predicho. También vemos nosotros que él le enseñó en parábolas, pastor, las parábolas que usted está enseñando. También vemos, la misma Biblia dice que él fue un profeta, también fue sacerdote. Bueno, todos esos asuntos no los vamos a repasar por cuestiones de tiempo. Más aún todavía me llama la atención que fue vendido. La misma profecía decía, la palabra inspirada decía que fue vendido por 30 piezas de plata. Y bueno, y así sucesivamente fue acusado falsamente. Otra cosa que me llama la atención también es que le escupieron. Fue odiado, ¿verdad? Fue odiado, su mismo pueblo lo entregó. Todo eso lo decía la profecía. Sin realmente se burlaron de él, ¿verdad? Algo bien importante, oró por sus enemigos, fue abandonado por Dios. Todo eso lo decía la profecía, pastor. Que realmente, ¿cómo nosotros no confiar en esta bendita palabra? Amén. El creyente que toma la Biblia como revelación de Dios, le parece tan natural que todas las descripciones que el Señor ha dado para que tengamos un camino seguro, confía en el Señor. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Tomemos la palabra, confiemos en ella. Dios habla a través de ella. Estas son las pruebas por las cuales, aunque escribieron hombres, los hombres pueden equivocarse, la palabra de Dios no, porque Dios es el Espíritu Santo el que iluminó todo esto, para que hombres escribieran. Al comprobarlas hoy con el estudio de la historia, la ciencia, incluso la arqueología, cuántas disciplinas que hay, uno observa que esto es una armonía tal que apela a nuestra mente para decir, hijo, cree en la palabra de Dios para que seas salvo por ella. Amén. Gracias, mis hermanos. Fue una gran bendición que hoy participemos de esas bendiciones. Esto da lugar para ir estudiando mucho más todavía, pero lo haremos en el siguiente segmento. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Amén.